Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Dimin y este es el devocional perteneciente al día 16 de septiembre. Dios, el juez del maestro de coro. No destruyas. Salmo y cántico de Asaf. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias. Invocamos tu nombre y cantamos tus maravillas. El Señor dice, en el momento que yo escoja, juzgaré con toda rectitud. Cuando tiembla la tierra, con todos sus habitantes, soy yo quien mantiene firmes sus bases. A los presumidos y a los malvados digo, no sean tan altivos y orgullosos, no hagan tanto alarde de su poder ni sean tan insolentes al hablar. Pues el juicio no viene ni del este ni del oeste, ni del desierto ni de las montañas, sino que el juez es Dios, a unos los humilla y a otros los levanta. El Señor tiene en la mano la copa de su ira, con vino mezclado y fermentado. Cuando Él derrame el vino, todos los malvados de la tierra lo beberán hasta la última gota. Yo siempre anunciaré al Dios de Jacob y le cantaré alabanzas, porque Él destruirá el orgullo de los malvados, pero aumentará el poder del hombre bueno. Salmo 76. Dios, el vencedor del maestro de coro, con instrumentos de cuerda. Salmo y cántico de Asaf. Dios es conocido en Judá, su nombre es famoso en Israel. Su templo está sobre el monte Sión, en Jerusalén. Allí rompió las armas de guerra, escudos, espadas, arcos y flechas. Tú eres glorioso, oh Dios. Eres más grandioso que las montañas eternas. Los más valientes fueron despojados. Los más fuertes nada pudieron hacer, durmieron su último sueño. Ni aún moverse pueden el carro y el caballo cuando tú, Dios de Jacob, los amenazas. Tú eres terrible. ¿Quién puede estar en pie delante de ti cuando se enciende tu furor? Desde el cielo das a conocer tu juicio, la tierra tiene miedo y se queda quieta, oh Dios, cuando te levantas para hacer justicia y salvar a todos los oprimidos de este mundo. El enojo del hombre se convierte en tu alabanza, aún su más mínimo enojo se convierte en tu corona. Hagan ustedes promesas al Señor, su Dios, pero cúmplanselas. Ustedes, que rodean al que es digno de temor, tráiganle ofrendas. Pues Él quita la vida a los gobernantes y causa temor a los reyes del mundo. Salmo 77. Reflexiones sobre los actos de Dios del maestro de coro. De Jedutún. Salmo de Asaf. A Dios clamo con fuerte voz para que Él me escuche. El día que estoy triste busco al Señor, y sin cesar levanto mis manos en oración por las noches. Mi alma no encuentra consuelo. Me acuerdo de Dios, y lloro. Me pongo a pensar, y me desanimo. Tú, Señor, no me dejas pegar los ojos, estoy tan aturdido, que no puedo hablar. Pienso en los días y los años de antes, recuerdo cuando cantaba por las noches. En mi interior medito, y me pregunto, ¿acaso va a estar siempre enojado el Señor? ¿No volverá a tratarnos con bondad? ¿Acaso su amor se ha terminado? ¿Se ha acabado su promesa para siempre? ¿Acaso se ha olvidado Dios de su bondad? ¿Está tan enojado, que ya no tiene compasión? Lo que más me duele es pensar que el Altísimo ya no es el mismo con nosotros. Recordaré las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos, pensaré en todo lo que ha hecho. Oh Dios, tú eres santo en tus acciones, ¿qué Dios hay tan grande como tú? Tú eres el Dios que hace maravillas. Diste a conocer tu poder a las naciones. Con tu poder rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Oh Dios, cuando el mar te vio, tuvo miedo, y temblaron sus aguas más profundas, las nubes dejaron caer su lluvia, y hubo truenos en el cielo y relámpagos por todas partes. Se oían tus truenos en el torbellino, el mundo se iluminó con tus relámpagos y la tierra se sacudió con temblores. Te abriste paso por el mar, atravesaste muchas aguas. Pero nadie encontró tus huellas. Dirigiste a tu pueblo como a un rebaño, por medio de Moisés y de Aarón. Salmo 78. Acciones de Dios en favor de su pueblo. Poema didáctico de Asaf. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, inclínate a escuchar lo que te digo. Voy a hablar por medio de refranes, diré cosas que han estado en secreto desde tiempos antiguos. Lo que hemos oído y sabemos y nuestros padres nos contaron. No lo ocultaremos a nuestros hijos. Con las generaciones futuras alabaremos al Señor.
y hablaremos de su poder y maravillas. Dios estableció una ley para Jacob, puso una norma de conducta en Israel y ordenó a nuestros antepasados que la enseñaran a sus descendientes. Para que la conocieran las generaciones futuras, los hijos que habían de nacer, y que ellos, a su vez, la enseñaran a sus hijos. Para que tuvieran confianza en Dios y no olvidaran lo que Él había hecho, para que obedecieran sus mandamientos. Y no fueran como sus antepasados, rebeldes y necios, faltos de firmeza en su corazón y espíritu, generación infiel a Dios. Los de la tribu de Efraín, que estaban armados con arcos y flechas, dieron la espalda el día del combate. No respetaron su alianza con Dios ni quisieron obedecer sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las maravillas que les hizo ver. Dios hizo maravillas delante de sus padres en la región de Zoán, que está en Egipto. Partió en dos el mar, y los hizo pasar por él, deteniendo el agua como un muro. De día los guió con una nube, y de noche con luz de fuego. En el desierto partió en dos las peñas, y les dio a beber agua en abundancia. Dios hizo brotar de la peña un torrente de aguas caudalosas. Pero ellos siguieron pecando contra Dios, se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Quisieron ponerle a prueba pidiendo comida a su antojo. Hablaron contra él, diciendo, ¿acaso puede Dios servir una mesa en el desierto? Es verdad que Dios partió la peña, que de ella brotó agua como un río, y que la tierra se inundó, pero, ¿podrá dar también pan? ¿Podrá dar carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se enojó, su furor, como un fuego. Se encendió contra Jacob. Porque no confiaron en Dios ni creyeron en su ayuda. Sin embargo, Dios dio órdenes a las nubes y abrió las puertas del cielo. Hizo llover sobre su pueblo el maná, trigo del cielo, para que comieran. El hombre comió pan de ángeles. Dios les dio de comer en abundancia. El viento del este y el viento del sur soplaron en el cielo, Dios los trajo con su poder. Hizo llover carne sobre su pueblo, llovieron aves como arena del mar. Dios las hizo caer en medio del campamento y alrededor de las tiendas de campaña. Y comieron hasta hartarse, y así Dios les cumplió su deseo. Pero aún no habían calmado su apetito, todavía tenían la comida en la boca. Cuando el furor de Dios cayó sobre ellos y mató a los hombres más fuertes. Hizo morir a los mejores hombres de Israel. A pesar de todo, volvieron a pecar, no creyeron en las maravillas de Dios. Por eso Dios puso fin a sus vidas como si fueran un suspiro y en medio de un terror espantoso. Si Dios los hacía morir, entonces lo buscaban. Se volvían a Él y lo buscaban sin descanso. Entonces se acordaban del Dios Altísimo que los protegía y los rescataba. Pero con su boca y su lengua le decían hermosas mentiras. Pues nunca le fueron sinceros ni fieles a su alianza. Pero Dios tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces hizo a un lado el enojo y no se dejó llevar por la furia. Dios se acordó de que eran simples hombres, de que eran como el viento, que se va y no vuelve. ¿Cuántas veces desobedecieron a Dios y le causaron dolor en el desierto? Pero volvían a ponerlo a prueba, entristecían al Santo de Israel. No se acordaron de aquel día cuando Dios, con su poder, los salvó del enemigo. Cuando en los campos de Zoán, en Egipto, hizo cosas grandes y asombrosas. Cuando convirtió en sangre los ríos, y los egipcios no pudieron beber de ellos. Mandó sobre ellos tábanos y ranas, que todo lo devoraban y destruían. Entregó a la langosta las cosechas por las que ellos habían trabajado. Con granizo y escarcha destruyó sus higueras y sus viñas. Sus vacas y sus ovejas murieron bajo el granizo y los rayos. Dios les envió la furia de su enojo, furor, condenación y angustia, como mensajeros de calamidades. Dio rienda suelta a su furor. No les perdonó la vida, sino que los entregó a la muerte. Hizo morir en Egipto mismo al primer hijo de toda familia egipcia. Sacó a Israel como a un rebaño de ovejas, llevó a su pueblo a través del desierto. Los llevó con paso seguro para que no tuvieran miedo,
pero a sus enemigos el mar los cubrió. Dios trajo a su pueblo a su tierra santa, a las montañas que él mismo conquistó. Quitó a los paganos de la vista de Israel, repartió la tierra en lotes entre sus tribus, y las hizo vivir en sus campamentos. Pero ellos pusieron a prueba al Dios Altísimo rebelándose contra él y desobedeciendo sus mandatos. Pues, lo mismo que sus padres, lo abandonaron y le fueron infieles, se torcieron igual que un arco falso. Lo hicieron enojar con sus altares paganos, adorando ídolos, lo provocaron a celos. Dios se enojó al ver esto, y rechazó por completo a Israel. Y abandonó el santuario de Silo, que era su casa entre los hombres. Permitió que sus enemigos capturaran el símbolo de su gloria y su poder. Tan furioso estaba contra su pueblo, que los entregó a la espada del enemigo. Los muchachos murieron quemados, no hubo canción de bodas para las novias. Los sacerdotes murieron a filo de espada, y sus viudas no los lloraron. Pero despertó el Señor, como de un sueño, como guerrero que vuelve en sí del vino. Y derrotó a sus enemigos, y los hizo huir, los cubrió de vergüenza para siempre. Rechazó además a la casa de José, y no escogió a la tribu de Efraín. Eligió en cambio a la tribu de Judá y a su amado monte Sión. Construyó un santuario, alto como el cielo, y lo afirmó para siempre, como a la tierra. Escogió a su siervo David, el que era pastor de ovejas. Lo quitó de andar tras los rebaños, para que cuidara a su pueblo, para que fuera pastor de Israel. Y David cuidó del pueblo de Dios, los cuidó y los dirigió con mano hábil y corazón sincero. Salmo 79. Dolor ante la destrucción de Jerusalén. Salmo de Asaf. Oh Dios, los paganos han invadido tu propiedad. Han profanado tu santo templo y han convertido en ruinas a Jerusalén. Han dejado los cadáveres de tus siervos, de los que te fueron fieles, para que sirvan de alimento a los buitres y a los animales salvajes. Como agua han derramado su sangre por toda Jerusalén. Y no hay quien los entierre. Somos la burla de nuestros vecinos, el hazmerreír de cuantos nos rodean. Oh Señor, ¿hasta cuándo estarás enojado? ¿Arderá siempre tu enojo como el fuego? Descarga tu furia sobre los reinos paganos que no te conocen ni te invocan. Porque ellos devoraron a Jacob y convirtieron en ruinas el país. No nos hagas pagar a nosotros por la maldad de nuestros antepasados. Que venga tu ternura pronto a nuestro encuentro, porque estamos abatidos. Oh Dios, Salvador nuestro. Ayúdanos, líbranos y perdónanos, por la gloria de tu nombre. No tienen por qué decir los paganos, ¿dónde está su Dios? Permítenos ver vengada la muerte de tus siervos. Que los paganos también lo sepan. Atiende las quejas de los presos, y salva con tu gran poder a los sentenciados a muerte. Oh Señor, véngate 7 veces de nuestros vecinos por las ofensas que te han hecho. Y nosotros, que somos tu pueblo, que somos ovejas de tus prados, gracias te daremos siempre, cantaremos tus alabanzas por todos los siglos. Proverbios 16 Dios habla hoy. Los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. El Señor lo ha creado todo con un propósito, aún al hombre malvado para el día del castigo. El Señor no soporta a los orgullosos, tarde o temprano tendrán su castigo. Con amor y verdad se perdona el pecado, honrando al Señor se aleja uno del mal. Cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta sus enemigos los pone en paz con él. Vale más lo poco ganado honradamente, que lo mucho ganado en forma injusta. Al hombre le toca hacer planes. Y al Señor dirigir sus pasos. El rey habla de parte de Dios y no dicta sentencias injustas. Pesas y medidas caen bajo el juicio del Señor, todas las pesas han sido creadas por él. Los reyes reprueban las malas acciones, porque el trono se basa en la justicia. Los reyes aman y ven con agrado a quien habla con honradez y sinceridad. La ira del rey es mensajera de muerte, y es de sabios procurar calmarla.
La alegría del rey es promesa de vida, y su buena voluntad es como nube de lluvia. Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale entendimiento que plata. La norma de los justos es apartarse del mal, cuidar la propia conducta es cuidarse uno mismo. Tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería, la caída. Más vale humillarse con los pobres que hacerse rico con los orgullosos. Al que bien administra, bien le va, feliz aquel que confía en el Señor. Al que piensa sabiamente, se le llama inteligente. Las palabras amables convencen mejor. Tener buen juicio es tener una fuente de vida, instruir a los necios es también necedad. El que piensa sabiamente, se sabe expresar, y sus palabras convencen mejor. Las palabras dulces son un panal de miel, endulzan el ánimo y dan nuevas fuerzas. Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. El apetito del que trabaja lo impulsa a trabajar, el hambre que siente lo empuja a ello. El malvado es un horno de maldad, aun sus palabras parecen llamas de fuego. El perverso provoca peleas, el chismoso es causa de enemistades. El violento engaña a su amigo y lo desvía por el mal camino. Guiña los ojos quien piensa hacer lo malo, se muerde los labios quien ya lo ha cometido. Las canas son una digna corona, ganada por una conducta honrada. Más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. El hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo. San Juan capítulo 18. Arrestan a Jesús después de decir esto. Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo Cedrón. Allí había un huerto, donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados, y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió y les preguntó, ¿a quién buscan? Ellos le contestaron, a Jesús de Nazaret. Jesús dijo, yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. 6 Cuando Jesús les dijo, yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos repitieron, Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez, ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho, Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro, vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da a beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Jesús ante Anás los soldados de la tropa, con su comandante y los guardianes judíos del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a la casa de Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Pedro niega conocer a Jesús. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa, pero Pedro se quedó fuera, a la puerta. Por esto, el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera, e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó, no, no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego, y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos, calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote interroga a Jesús. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos, y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo, yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí?
pregúntales a los que me han escuchado, y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada, diciéndole, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido, y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió, atado, a Caifás, el sumo sacerdote. Pedro niega otra vez a Jesús entretanto. Pedro seguía allí, calentándose junto al fuego. Le preguntaron, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó, diciendo, no, no lo soy. Luego le preguntó uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja, ¿no te vi con él en el huerto? Pedro lo negó otra vez, y en ese mismo instante cantó el gallo. Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual y entonces no podrían comer la cena de Pascua. Por eso Pilato salió a hablarles. Les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo, llévenselo ustedes, y júzguelo conforme a su propia ley. Pero las autoridades judías contestaron, los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿eso lo preguntas tú por tu cuenta, o por qué otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato, ¿acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad, me escuchan. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Jesús es sentenciado a muerte después de hacer esta pregunta. Pilato salió otra vez a hablar con los judíos, y les dijo, yo no encuentro ningún delito en este hombre. 39 Pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Todos volvieron a gritar, a ese no. Suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Segunda de Crónicas capítulo 26. Reinado de Osías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Osías, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Osías tenía entonces 16 años, y él fue quien, después de la muerte de su padre, reconstruyó la ciudad de Elat y la recuperó para Judá. Osías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías, y era de Jerusalén. Los hechos de Osías fueron rectos a los ojos del Señor, como lo habían sido los de Amasías, su padre. Procuró recurrir a Dios mientras vivió Zacarías, quien le enseñó a respetar a Dios. Y mientras recurrió al Señor, Él le dio prosperidad. Osías emprendió una campaña contra los filisteos, y derribó las murallas de Gat, Jabnia y Asdod, y construyó ciudades en el territorio de Asdod, entre los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas pagaban tributo a Osías, y la fama de éste se extendió hasta las fronteras de Egipto, porque su poder había aumentado mucho. También construyó torres en Jerusalén, sobre la puerta de la esquina, sobre la puerta del valle y sobre la esquina, y las fortificó. Además construyó torres en el desierto, y abrió muchos pozos, porque tenía mucho ganado, tanto en la llanura como en la meseta. También tenía hombres trabajando en los campos y viñedos que poseía en la región montañosa, y en sus huertos, pues era aficionado a la agricultura. Osías disponía, además, de un ejército en pie de guerra, que salía a campaña organizado por destacamentos, según el registro hecho por Jehiel, el cronista real, y por Maaseías,
el oficial, bajo la dirección de Ananías, uno de los comandantes del rey. El total de los jefes de familias compuestas por guerreros valientes era de 2.600. Bajo su mando había un ejército de 307.500 soldados en pie de guerra, una fuerza poderosa que podía ayudar al rey en sus guerras. Osías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Además construyó en Jerusalén ingeniosas máquinas de guerra para colocarlas en las torres y en los puntos más altos de la muralla, y disparar desde allí flechas y grandes piedras. Su fama se extendió hasta muy lejos, pues Dios le ayudó en forma tan extraordinaria que logró hacerse muy poderoso. Pero cuando se afirmó en el poder, se volvió orgulloso, lo cual fue su ruina. Fue infiel al Señor su Dios, pues entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Pero detrás de él entró el sacerdote Azarías, acompañado de 80 valientes sacerdotes del Señor, que se enfrentaron al rey y le dijeron: Rey Osías, el ofrecer incienso al Señor no le corresponde a su majestad, sino a los sacerdotes descendientes de Aarón, que están consagrados para hacerlo. Salga su majestad del santuario, porque ha cometido una infidelidad al Señor, y Dios no lo va a honrar por eso. Osías, que tenía un incensario en la mano para ofrecer el incienso, se enfureció con los sacerdotes. Y en ese momento, en pleno templo del Señor, junto al altar del incienso y en presencia de los sacerdotes, le salió lepra en la frente. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los demás sacerdotes se fijaron en él, vieron que tenía lepra en la frente y lo sacaron inmediatamente de allí. Él mismo quería salir cuanto antes, pues el Señor lo había castigado. El rey Osías fue leproso hasta el día en que murió, así que el rey vivió como leproso, aislado en una casa, y le prohibieron entrar en el templo del Señor, y Jotam, su hijo, se hizo cargo de la regencia y gobernó a la nación. El resto de la historia de Osías, desde el principio hasta el fin, lo escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Osías murió, lo enterraron con sus antepasados en un cementerio de propiedad real, teniendo en cuenta que era leproso. Después reinó en su lugar su hijo Jotam.